Bueno, sorpresa mis queridos hermanos, el pastor invitado ha llegado. Me toca esta mañana exponer la palabra de Dios. Esta va a ser una predicación que no será particularmente muy larga, pero espero que pueda tocar las fibras de sus corazones y nada, hacernos más parecidos al Señor. Saben que en una ocasión estaba leyendo un artículo en el que mencionaba a un predicador que estaba exhortando a su congregación a someterse a la voluntad de Dios. De repente, uno de los oyentes sacó un paño blanco y empezó a agitarlo por los aires. Y pocos minutos después, toda la congregación estaba agitando paños blancos por los aires que simbolizan una rendición total a los pies de Jesús. En ese sentido, el mensaje que voy a predicar he decidido titularlo como entrega sin reservas y va a estar basado específicamente en Mateo, el capítulo 16, el versículo 24 que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que vamos a analizar parte por parte esta poderosa porción de la palabra de Dios. Pero antes, vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre amado, porque nos has traído aquí en esta mañana a escuchar tu hermosa palabra, que pueda ser, Padre Celestial, vida para cada uno de mis hermanos, que pueda, Señor Dios, transformarlos y que puedan salir diferentes esta mañana de aquí, de cómo llegaron. Te pido que me utilices con poder, de modo que no sea yo que hable, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis padecimientos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús mencionó estas palabras cuando predijo, como leímos en la lectura de esta mañana, 6, le preguntara a sus discípulos: ¿Y vosotros, quiénes dicen que soy yo? Y Pedro específicamente les respondiera: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos nos narra que Jesús, no solo llamando a sus discípulos, sino que también llamando a todos los que estaban en sus alrededores, les citó el versículo a continuación: Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La palabra de Dios nos dice que hay dos caminos que el hombre transita en este mundo y que va a tener repercusión tanto en esta vida como en la venidera. De hecho, Jesús dijo en Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De esa misma manera tenemos que saber que Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Eso lo podemos ver desde el Génesis, que le dio la capacidad de elegir a Adán y Eva de obedecer o no a Dios. De modo que el camino del Señor es algo opcional, mis queridos hermanos. Seguir a nuestro Señor Jesucristo es algo opcional. Por eso Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Pero tenemos que tener en cuenta que así como dijo Jesús en Juan, el capítulo 10, el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y más explícitamente en el capítulo 14, el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que si queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesús, si queremos seguirle, tenemos que tener en cuenta que es una elección. ¿Y qué debemos de hacer? Eso es lo que el Señor nos dijo en el segundo punto a continuación: niéguese
a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto, mis queridos hermanos? Esto significa rechazar los impulsos que nos exige la carne. Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 9, si quieren lo buscan, Primera de Corintios, el capítulo 9, versículo 25 al 27, compara la vida cristiana con una lucha, con una carrera. En aquel entonces, en el Imperio Romano, en las competencias que se hacían, todos esos competidores se esforzaban, se abstenían de todo lo que tenían que abstenerse para el premio, que era una simple corona de laureles que al final y al cabo con el tiempo se terminaba marchitando. Dice de la siguiente manera: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, que era la corona de laureles, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, Pablo nos está diciendo que él corre y pelea, no sin ningún motivo alguno, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Con qué propósito? Para ponerlo en servidumbre, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, que este acto de rechazar esos impulsos de la carne, ya sean impulsos pecaminosos o ya sean impulsos perfectamente naturales como el hambre en un momento de ayuno, viene a ser como golpear nuestro propio cuerpo para ponerlo en servidumbre a nuestro Señor. Es decir, mis queridos hermanos, que debemos de abstenernos de todo aquello que nos distraiga de un servicio fiel a nuestro Dios y anteponer las necesidades de la obra de Dios a las nuestras. Acto seguido, el Señor nos exhorta en el siguiente punto: tome su cruz. Si usted en su casa más tarde lee Juan, el capítulo 6, el versículo 60, se va a encontrar con que los discípulos estaban abandonando a Jesús. Decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús llegó al punto de decirle a los apóstoles: si ustedes quieren irse, váyanse. Pedro le respondió: pero ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esta porción de tome su cruz es una de las porciones que yo considero más fuertes de la vida cristiana, más fuertes de la palabra de Dios. Vamos a ver primero qué significa la cruz. Actualmente la mayoría de las personas ven la cruz como si fuera un instrumento de amor, un instrumento de esperanza, de gracia, un instrumento de perdón. Pero hace 2000 años era considerado como un instrumento de maldición. Un instrumento de maldición. Por eso Gálatas, el capítulo 3, versículo 13, dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. La expresión como tal, tome su cruz, la utilizamos en el diario vivir para hablar acerca de llevar una carga, ya sea llevar una enfermedad, ya sea un mal trabajo, problemas financieros, un mal matrimonio. Pero Jesús, cuando dijo tome su cruz, no se refería a esto, mis hermanos. Los oyentes entendieron perfectamente lo que significaba tomar la cruz. ¿Por qué? Porque como sabemos, en aquel entonces la crucifixión era un método de ejecución romana en el que se le obligaba a los malhechores a cargar con este instrumento de afrenta. Es decir, mientras la cargaban, las personas se burlaban de ellos, le escupían, lo insultaban. Cargar con este instrumento de afrenta hasta lo que sería el cadalso, el lugar de ejecución. De modo que la expresión tome su cruz, y como añade Lucas, cada día significa estar preparado para lo peor, incluso la muerte. Por eso más adelante, en Juan, el capítulo 15, el versículo 20, el Señor nos dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Esto es algo fuerte, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país en donde tenemos libertad de culto. Nosotros todavía podemos salir a las calles y toda clase de personas contentas reciben la palabra del Señor.
pero hay otros países en donde el pueblo de Dios es perseguido, y ahí es entonces que tenemos que hacer lo que nos dice Hebreos, el capítulo 12, si lo buscan conmigo para leerlo juntos. O sea, yo lo leeré, ustedes lo siguen con la vista. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio que ella significaba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros vimos cómo nuestro querido hermano Ricardo nos estaba narrando acerca de sus vicisitudes a causa de la mielofibrosis, y algo me llamó mucho la atención, y es que él citó Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la realidad, mis queridos hermanos, del que está en el Señor. El siguiente punto, y sígame. Seguir a Jesús, mis queridos hermanos, implica una entrega total, pero esto tiene dos vertientes. Para el que no es nacido de nuevo, para el que no es un creyente, esto significa entregar su vida al Señor. Yo no sé cuáles de los que están aquí no ha tomado auténticamente esa decisión por el Señor, pero hay algo que saber, y es que la vida eterna es un regalo. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que provenga de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, no por nuestras buenas acciones, para que nadie se gloríe. De modo, mis queridos hermanos, que si aquí hay alguno que no conoce al Señor, es cuestión de hacer una oración sincera, reconociéndonos como pecadores delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y aceptar al Señor como autoridad sobre nuestras vidas. Y la segunda vertiente es ¿qué significa esto para el creyente? Ustedes se recuerdan que cuando a Cristo Judas lo entregó, primero lo llevaron a las autoridades religiosas. Allí nos narra, si se van a Mateo, el capítulo 26, el versículo 58, dice que Pedro le seguía como, le seguía de lejos. Entonces puede que nosotros ya hemos tomado nuestra decisión por el Señor, puede que ya hemos nacido de nuevo, puede que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, pero muchas veces seguimos al Señor de lejos. Puede ser por cualquier razón, puede ser por alguna decepción que hemos tenido, puede ser por causa de alguna enfermedad, o puede ser, no sé, que las cosas no hayan salido como nosotros esperamos, pero algo que tenemos que saber, mis queridos hermanos, es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, mis queridos hermanos. Dios nos ama, y esta salvación es como una preciosa perla, por lo que vale vender un terreno, como dice la palabra de Dios, hectáreas y hectáreas. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, tanto aquí en esta vida, pero más aún en la venidera. Entonces, para concluir, repasemos los puntos. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto quiere decir que seguir a Jesús es un camino opcional. Niéguese a sí mismo significa rechazar los impulsos imperativos de la carne. ¿Pero para qué? Para ponernos a disposición de nuestro Dios. Tome su cruz significa estar preparado para lo peor, pero siempre con los ojos puestos en nuestro Dios. Y sígame, que implica una entrega total a nuestro Señor, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina, mis queridos hermanos. Y como dice, para terminar, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues esto es todo, mis queridos hermanos, muchas bendiciones.